momento. Yo sé que ya hemos orado, pero yo quiero pedirles a ustedes que nuevamente nos acerquemos a Dios en oración para pedir su bendición, porque al estudiar la palabra de Dios necesitamos el Espíritu Santo. Así que yo me voy a arrodillar, les voy a pedir que se queden sentados y pueden orar por su servidor y por ustedes. Vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Amante Padre, gracias Señor por tu infinito amor. Nos acercamos a tu trono de gracia en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo me echo a un lado, me entrego en tus manos, te ruego que tu Espíritu Santo sea derramado. Te rogamos una bendición para todos aquí presentes y todos que nos acompañan en diferentes partes del mundo. Te rogamos que tu nombre sea glorificado. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Cristo Jesús estaba con sus discípulos en un lugar especial, un lugar que para ellos era motivo de orgullo. Así que los discípulos en el libro de Mateo capítulo 24, en Mateo 24 Jesús hace una declaración en el versículo 35 al 39. El título del tema, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Mateo capítulo 24, 35 al 39 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron o no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Jesús hace una declaración acerca de su segunda venida y le pinta un cuadro a ellos de cómo serán las condiciones del mundo en los días finales de su venida. Y hace una declaración acerca de los días de Noé. Pero vamos a mirar el contexto de estas palabras de Cristo Jesús, y para eso tenemos que regresar otra vez a Mateo 24, ahora comenzando en el versículo 1, vamos a leer versículos 1 al 3. Jesús con sus discípulos, como mencioné, estaban en ese lugar especial, motivo de orgullo para los judíos, y noten lo que ocurrió, versículo 1 al 3. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Consideren las palabras de los discípulos. En primer lugar, dice que ellos estaban ahí cerca del templo y los discípulos quisieron mostrarle a Jesús las piedras enormes. Son enormes las piedras. Tuve el privilegio de estar en Jerusalén. Vi parte de lo que llaman la muralla de Lamento. Y ahí tienen unas piedras enormes que aún en estos días no entienden cómo fue que las colocaron y cómo las llevaron a ese lugar, porque son enormes. Y de acuerdo a la Biblia, las piedras no se cortaron en el lugar, se cortaron en otro lugar y se llevaron a ese lugar. Y estas piedras son enormes. Entonces, los discípulos
le dijeron eso a Jesús y le hacen una pregunta interesante. Señor, ¿cómo puede ser que van a ocurrir estas cosas? ¿Cómo será tu segunda venida? Para ellos era como que si el templo iba a ser destruido, iba a ser el fin del mundo. Jesús trató de ayudarles a entender, pero noten lo que dice, que estaban en el monte de Olivos o de las Olivas. Si usted está donde estaba el templo y usted mira dónde está el monte Olivo, es una caminata, no sé, tal vez 45 minutos, una hora. Así que los discípulos estaban meditando lo que dijo Jesús por un tiempo considerado. Y ahí cuando ya están en el monte de los Olivos, le preguntan, ¿cómo serán estas cosas? Jesús comienza a detallar las cosas y él, para no espantarlos, él mezcló las cosas de la destrucción del templo y las señales de su segunda venida, porque iba a ser un gran tiempo de distancia. La destrucción del templo, ¿cuándo ocurrió? En el año 70 después de la muerte de Cristo. Y la segunda venida ya casi estamos a casi 2000 años después de que Jesús pronunció esas palabras. Así que no quería alarmarlos. Ahora vamos a estudiar las palabras de Mateo 24, 35 en adelante. Jesús dice en el versículo 35, vamos a regresar allí, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Alabado sea Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Las palabras de Jesús son ciertas. Las palabras de Jesús son seguras. Quiere decir que lo que Jesús dijo va a ocurrir. Amén. Cristo Jesús, he aquí, yo vengo pronto. Y esas palabras son verdaderas y ciertas. El mundo puede pasar, pero las palabras de Cristo no pasarán. Continuamos en el versículo 36, dice, empero del día y hora nadie sabe. ¿Cuántas personas saben? Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Desafortunadamente, las personas como que no quieren aceptar eso o piensan que tal vez hay una clave en alguna parte de la Biblia y a través de los años, diferentes personas se han levantado buscando información en la Biblia, tratando de buscar la fecha exacta de la segunda venida de Cristo Jesús. Desafortunadamente, cada persona que lo ha intentado se ha encontrado con un chasco. La palabra de Dios dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Ustedes, nosotros aquí presentes, sabemos que en los últimos años ya han surgido 2 o 3 intentos que han llegado a las noticias, que han llegado a los oídos de miles de personas y muchos han hecho sacrificios para prepararse para la dicha fecha. Algunos vendieron casas y sus propiedades cuando un famoso individuo que es dueño de varias emisoras anunció la fecha de la segunda venida de Cristo Jesús. Y muchos vendieron cosas, estaban convencidos que esa fecha era exacta y que Cristo venía en ese tiempo. Desafortunadamente, estaban equivocados. ¿Cuántos desean que Cristo venga pronto? Levanten las manos. Amén, gloria a Dios. Será el fin de todo sufrimiento. Pero la Biblia dice que ningún hombre sabe ni el día ni la hora. Pero Jesús mencionó algo en Mateo 24 que nos ayuda a entender que podemos saber que su venida está ¿qué? Cerca. Aún anuncia que cuando ustedes vean estas cosas, prepárense porque está a la puerta su venida. Amén, gloria a Dios. Así que debemos entender cuáles son las señales para estar preparados y actuar de acuerdo a lo que estamos viviendo. Noten lo que dice Mateo 24, 37. Mateo 24, versículo 37. Dice, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre.
ese anuncio nos coloca en una posición de investigar cómo era en los días de Noé, cómo vivía la gente, cuáles eran sus principios, cuáles eran sus propósitos en la vida, de cómo vivían, qué miraban en el futuro ellos. Vamos a buscar en la Biblia para saber qué dice. La Biblia simplemente da un resumen breve de cuáles eran las condiciones en ese tiempo. Para eso los invito a buscar en el libro de Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. En Génesis capítulo 5 vamos a estar leyendo allí los versículos 5 y 6. En Génesis capítulo 5, versículos 5 y 6, la palabra de Dios dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pregunta, ¿hay mucha maldad en la tierra hoy? Sí. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Ahí vemos una declaración, un resumen de cómo vivía la gente, cuál era su actitud, cuál eran sus propósitos, sus deseos. Dice que cada pensamiento era de continuamente ¿qué? Mal. Así era. Estamos llegando a ese tiempo otra vez. Algunas personas aparentemente como que no tienen ningún interés en conocer de las cosas de Dios. Y algunos que han conocido el mensaje de salvación y el mensaje de Cristo Jesús se han apartado y están viviendo en el mundo como pecadores. Y no saben que el fin de todas las cosas se acerca y Cristo viene muy, muy pronto. Los invito a regresar al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos ahora a buscar el versículo 38. Dice el versículo 38 de Mateo 24, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Vamos a parar ahí un momento. En los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Eso uno lo mira y dice, ¿qué mal tiene eso? ¿Qué mal tiene comer y beber? Es necesario para vivir, comer y beber. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios a sus hijos acerca de comer y beber? Vamos a regresar otra vez al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, el versículo 27, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 29 es lo que vamos a leer. Y creó Dios al hombre a su imagen, gloria a Dios. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, y dijo Dios, versículo 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla os será para comer. O sea que Dios le dijo al hombre, debe comer para subsistir. Continuando en el capítulo 2, hay una expresión que debemos mirar también. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer. ¿Cómo puede comer? Libremente. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. O sea que Dios le dice al hombre: puedes comer. No hay pecado en comer para subsistir.
Pero cuando regresamos, cuando vamos a Mateo 24, la Biblia declara que hay algo diferente en la manera que las personas antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Cuál será la diferencia? Estaban comiendo y bebiendo al exceso. Se estaban pasando más de lo que era justo y bueno en gran manera. Además, la Biblia dice, como hemos leído en Génesis, que todos los designios del hombre en sus pensamientos era ¿qué? Continuamente mal. O sea que habían pervertido las cosas, aún comer y beber, lo habían pervertido. Porque no estaban pensando en bien, estaban pensando en mal. Además, se habían apartado de Dios, si sus pensamientos eran siempre malos, se habían apartado de Dios. Y todo lo que Dios nos da, debemos darle gratitud por las cosas que Él nos da. Así que ni gracias a Dios le daban. Estaban glorificándose en ellos mismos. Se vestían, comían y bebían para glorificarse. Pregunta, ¿hay gente en estos días que come y bebe y se viste para glorificarse? ¿Sí o no? Sí. Hay personas que se dejan llevar por las modas del mundo y así se acomodan y así viven. Ese es un peligro. Y como hemos leído que los pensamientos de los que vivían antes del diluvio eran continuamente mal, nosotros debemos hacer un examen acerca de nuestros pensamientos. ¿Cuáles son mis pensamientos? Si yo hago una suma en este día de las cosas que pensé durante todo el día, ¿qué es de lo que más pienso? ¿De bien o de mal? Y si tú puedes mirar durante el día, yo pienso más mal que bien. Hay una crisis espiritual en tu vida y debes buscar a Dios con todo, ¿cuánto dije? Con todo tu corazón. Porque si sigues en esa condición de que piensas más maldad que bien, Satanás está en control de tu vida y tú necesitas a Cristo Jesús para que te rescate. Así que es tiempo de examinarnos y verificar cuál es mi propósito en este mundo. ¿Estoy viviendo como aquellos que vivían en los tiempos de Noé? ¿Solamente como y bebo y me visto para gratificarme? ¿O hago todo para honra y gloria de Dios? Seguimos leyendo Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Regresamos ahora al versículo 38. Vamos a leer otra vez. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, dice, casándose y dando en casamiento. Vamos a tomar esa frase. Hasta el día que no entró en el arca. Estaban haciéndose, casándose y dándose en casamiento. ¿Eso es algo malo? ¿Permitió Dios al hombre casarse? ¿Sí o no? Como dicen algunas personas. Sí. Vamos a examinar la Biblia y mirar el pasaje donde Dios habla acerca de esto. Para eso les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Génesis, otra vez, capítulo 2, siendo que estamos enfocando en los días de Noé. Génesis capítulo 2, pueden mantener un dedo en capítulo 24 porque vamos a regresar otra vez para allá. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24, dice la palabra de Dios. Y Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Cuántas mujeres hizo? Una sola. Y la trajo al hombre y dijo a Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Dios
fue el que instituyó el matrimonio. El matrimonio viene con la bendición de Dios, pero también Dios estableció entre quién y quién será el matrimonio. Él dijo, la palabra de Dios dice que le sacó una costilla a Adán. Y si pensamos un poco en la costilla, está como en la mitad del cuerpo. No fue del pie que la tomó para que el hombre no considere que la mujer es para pisotearla. Y desafortunadamente, hay hombres que es como tratan a la mujer, como si están menor que ellos. Y la maltratan, le hablan mal. Aún algunos la golpean pensando que tienen derecho de hacer eso porque es su esposa. Pero la palabra no autoriza eso. La palabra de Dios dice, esposos, amad a sus esposas. ¿Cuántas esposas desean que su esposo las ame? Levante sus manos. ¿Cuántas? ¿Solamente 2, 3, 4, 7? ¿Cuántas esposas desean que su esposo las ame? Levante sus manos. A ver, gloria a Dios. Esposas, ahora, pregunta a los esposos, ¿cuántos esposos desean que su esposa la amen? Levante sus manos. 7, 8, 9. Muy bien, ¿cuántas? ¿No todos? Muy bien. Parece que todos sí, ¿verdad? Y si nos amamos los unos a los otros, no debemos maltratarnos. Debemos tratarnos bien. Porque el amor hace bien a su prójimo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vemos que Dios la sacó de la mitad del cuerpo. No la sacó de la cabeza para que la mujer no piense yo soy la que mando aquí. No voy a pedir que levante las manos de los hombres para decir, ¿quién es que manda en su casa? Oh, mi esposa. No levanten la mano, por favor. Debemos compartir ese liderazgo en el hogar. Amén. Debemos compartir el liderazgo en el hogar. Juntos son una cosa. Además, quiero decir en este momento, porque estamos hablando de casándose y dándose en casamiento. Dios estableció matrimonio, una mujer y un hombre. ¿Cuántos hombres? Uno. ¿Cuántas mujeres? Una. Y si estaban llevando a exceso en ese tiempo es que habían multiplicado esposas, más de una. Eran hombres muy inteligentes en esos tiempos. Pero aparentemente no sabían sumar, porque se habían multiplicado esposas, que la Biblia no autoriza en ningún momento. Dios dice, puede tener más de una esposa. En ningún momento dice eso. Si vemos ejemplos de algunos que lo hicieron, y los resultados fueron muy negativos. Esposos, amad a su esposa. Esposas, amad a su esposo. Además, cuando la Biblia dice que esposos amad a su esposa, debe ser como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Alabado sea Dios. En estos días vemos una perversión de lo que es el matrimonio. Y en estos días se han apartado muchos de lo que dice la palabra de Dios. Matrimonio, hombre y una mujer. No dice un hombre con un hombre, no dice una mujer con una mujer. Y desafortunadamente estamos viendo en este país y otros países que ahora están pasando leyes permitiendo que hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres. Y esto Dios no lo mira como algo bueno. Es algo malo y peligroso. Y si quieren ver los resultados de cómo Dios estima eso, solamente tenemos que buscar la historia de Lot y estudiar qué pasó con Sodoma y Gomorra, y nos vamos a dar cuenta que eso Dios no le agrada. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, no perezca, mas tenga vida eterna. O sea que Dios ama a todos, pero quiere que todos sigan sus principios de acuerdo a lo que Él ha mencionado en su santa palabra.
Amén. Amén. O sea que se estaban casando y dándose en casamiento, multiplicando esposas con terribles resultados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos los pensamientos eran continuamente mal. O sea que Dios no estaba bendiciendo, o Cristo Jesús no estaba dándole un cumplido, como dicen en ese tiempo. Vamos a buscar otra vez, regresando al libro de Mateo. Vamos a citar algunas cosas que vemos en las noticias. De acuerdo a noticias que se llama Noticias de Minuto 1, dice: las estadísticas muestran que la cantidad de divorcios en todo el mundo supera la cantidad de bodas. Y continúan diciendo: el divorcio, una moda que llegó para quedarse. Eso es lo que declaran ellos. El divorcio, una moda que llegó para quedarse. Y si miramos las noticias, aún aquellos que las noticias por alguna razón les gustan a informar acerca de qué está pasando con aquellos que consideran actores y actrices, se casó tal persona con tal persona. Se divorció esa persona con esa persona, y uno pasa un poco de tiempo y esa misma persona se casa con otra persona, pronunciando como que es algo notable que esa persona se case varias veces. Hay una actriz, ni la voy a mencionar, que se ha casado, de acuerdo a las noticias, 8 veces. 8 veces. No sabemos qué pasó en esos matrimonios, pero ha llegado a ser moda que uno se case y si no le gusta cómo van las cosas, se divorcia. Por cosas mínimas algunas veces. Eso no debe de existir en el pueblo de Dios. Tomamos un voto delante de Dios y debemos, con la ayuda de Dios, cumplir ese voto. Amén. Las estadísticas que existen en el mundo no deben existir en el pueblo de Dios. Terrible lo que se muestra. Le voy a contar algunas de ellas. Dice, en Argentina, no estamos seleccionando algún país en particular, simplemente mirando lo que dicen las noticias. En la Argentina, 1 de cada 3 parejas se divorcia. Eso es terrible. No debe pasar. Y cada divorcio trae víctimas que sufren. Víctimas que sufren. Cada divorcio. Mujeres sufren, hombres sufren, hijos sufren en cada matrimonio. La Biblia dice que con Dios todo es posible. Si usted toma un voto delante de Dios y dice: Dios, yo me comprometo a hacer esto, y usted está en los derechos, cumpliendo con los principios de la Biblia, Dios le va a ayudar a ser fiel a su esposa. Dios le va a ayudar a tratar a su esposa como una reina. ¿Cuántas esposas desean que su esposo la trate como una reina? Levante la mano, a ver. 5 personas, 7, 10 o todas. Si son todas, diga amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos esposos desean que su esposa la trate como un rey? Levante su mano, diga amén. Amén, gloria a Dios. Con la ayuda de Dios, su hogar puede ser un hogar ejemplar en el mundo. Que no sea un lugar que cuando usted está llegando a la casa, ay, ahí viene. ¿Qué va a decir ahora? O cuando ya está llegando la esposa o está llegando a la casa, ahora voy a entrar ahí. No, queridos, Dios quiere que su hogar sea un hogar donde a usted le encanta estar con su esposa, sus hijos, con su esposo, sus hijos. Así debe ser. Y Dios, no sé en cuál condición está su matrimonio ahora, pero Dios le puede ayudar a hacer ese lugar precioso y glorioso para honra y gloria de Dios. Busquemos ahora. También hablé de Argentina. Dice que en Europa
las estadísticas tampoco traen buenas noticias. Según el presidente del Instituto de Política Familiar de España, Eduardo Hegfelder, ese es el país de la Unión Europea donde más ha crecido el número de divorcios en los últimos 10 años, junto con Bélgica y Hungría, y donde por cada 3 nuevas uniones se rompen casi 2. Horrible. Además, dice, según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo, en el año 2000 se registraron 10.796 divorcios y en el 2010 existieron 18.231, lo que representa un incremento de un 68.8% en solo una década. Horrible lo que está pasando. Y la mayoría de las razones por las cuales está pasando es que las personas no están entregándose en las manos de Dios. Por esa razón, cuando digo que su hogar debe ser un hogar que a usted le encanta estar ahí, le encanta estar con su esposa y sus hijos, pero queridos amigos y hermanos, para que eso ocurra, los dos deben estar entregados en las manos de Dios. Amén y amén. Gloria sea su santo nombre. Vamos a seguir buscando de acuerdo a lo que leímos en Mateo 24, 38, buscando ese pasaje nuevamente, vamos a leer y concentrar en la última parte, Mateo 24, 38. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Hasta el día que ¿qué? Que Noé entró en el arca. Quiero hablar un poco acerca de eso porque la Biblia establece cuándo fue que Noé entró en el arca. ¿Cuándo fue que Noé entró en el arca? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7 y versículo 1. La palabra de Dios indica cuándo Noé entró en el arca. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cuándo entró Noé en el arca? Cuando Dios le dijo: entra en el arca. Y eso es significante, porque nadie sabe ni el día ni la hora de la segunda venida de Cristo Jesús. Es Dios el Padre que la da a conocer. De igual manera, en estos días, nadie sabe ni el día ni la hora. Es el Padre que determina que el momento ha llegado. Y lo voy a decir dicho de paso. Dicho de paso, Jesús conoce la hora. Porque Él y el Padre una cosa son. Se entiende mal ese pasaje, que dicen que ni los ángeles ni los hombres conocen. Jesús conoce la hora. Pero el privilegio de dar a conocer la hora le pertenece al Padre. Se le ha dado esa autoridad y ese derecho a anunciar la hora de la segunda venida. Pero Cristo sabe la hora. Amén. No tenemos tiempo para detallar eso. Queridos amigos, hermanos, Cristo viene pronto. De igual manera, Dios sabe cuándo terminará el momento, cuando ya se tendrá que entrar. O sea que usted tiene que estar dentro del camino de Dios y se cerrará la puerta de gracia, el tiempo de gracia, como se cerró la puerta en el arca, se cerrará el tiempo de gracia. Pregunta: ¿cuándo comenzó a llover después de que Noé entró en el arca? ¿Cuándo? Inmediatamente se cerró la puerta, comenzó a llover. La Biblia dice que estaban ahí ¿cuántos días? 7 días adentro y no estaba lloviendo. Y de acuerdo a la palabra de Dios en Mateo 24, la gente se estaba comiendo, estaba bebiendo, se estaban casándose, dándose en casamiento, hasta que entró Noé en el arca. Imagínense un momento. Vamos a buscar ahora el versículo 39. Dice Mateo 24, 39, y no
entendieron, palabras tristes, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Pregunta: los que estaban viviendo en el día de Noé, ¿escucharon un mensaje de advertencia? ¿Sí o no? Sí. La Biblia dice que Noé predicó, le dijo a la gente: viene un diluvio y Dios ha provisto un arca de seguridad. Entren en el arca, prepárense para ese diluvio. Predicó. Y la gente lo veía construyendo ese inmenso barco en el medio de la tierra, medio de la nada, como dicen. Lo veían. Eventualmente vieron esos animales llegando, entrando en el arca. Oye, qué raro todo esto. ¿Qué significa eso? Y la Biblia dice: continuaron bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento. Ignoraron las señales. ¿Qué ignoraron? Las señales. Ignoraron la advertencia. Se les predicó. Fue cuando comenzaron a ver el diluvio, las aguas subiendo, que se dieron cuenta que estaban perdidos. Y si usted se imagina ese escenario, cuando se dan cuenta, este mundo se está llenando de agua, las aguas estaban subiendo y subiendo, estaban buscando dónde pueden encontrar refugio. Se dirigieron hacia el arca. Se recordaron de las palabras de Noé, pero era ¿qué? Muy tarde. Imagino que estaban tocando: Noé, déjanos entrar, por favor, abre la puerta. ¿Podía Noé abrir la puerta? No, era muy tarde. Dios cerró la puerta. De igual manera, hoy nos pertenece predicar el Evangelio. ¿Qué estaba haciendo Noé en los días de Noé? Preparando el arca y predicando el Evangelio. Eso era lo que estaba haciendo Noé. El mundo estaba bebiendo y comiendo, dándose en casamiento y haciendo sus cosas, sus maldades, pero Noé y su familia preparándose, predicando el Evangelio. Y en estos días, queridos amigos y hermanos, nos toca prepararnos, nos toca predicar el Evangelio, advertir a nuestra familia, nuestros amigos, a todos los desconocidos. Cristo te ama y Cristo viene muy, muy pronto. Prepárate. Eso era lo que estaba haciendo Noé. Viene el diluvio. Hoy día les podemos decir a las personas: viene Cristo Jesús. Prepárate. Eso es lo que debemos estar haciendo. ¿Dónde están aquellos que se identifican como Noé? Que Dios mira y dice que miró y vio que Noé era ¿qué? Justo. ¿Puede Dios mirar hoy en tu casa, en tu corazón y decir: ese es justo? A ese yo me lo llevo conmigo. ¿Puede Dios decir eso de ti en este momento? Si no es así, es el momento de que sea así. Y busca a Cristo Jesús con todo tu corazón. Identifícate con Jesús, identifícate con Noé y prepárate. Busca a Cristo con todo tu corazón y ayuda a otros a prepararse para la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Dice Mateo 24:39: no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ojalá que cuando llegue el momento de destrucción, tú no te encuentres fuera de Cristo Jesús y te encuentres en Cristo Jesús.
Te invito a buscar en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 40 al 41. Hablando de Noé, hablando de lo que ocurrió antes del versículo 39 y anterior. Jesús dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué dice que debemos hacer? Velar. Hoy nos toca velar. ¿Y cómo es que velamos? Es algo ahí como uno se sienta, mirando las noticias, las señales. ¿Cómo es que uno está velando? Velando y orando y preparándonos para estar listos para la segunda venida de Cristo Jesús. No es algo que tú haces ahí descansando y velando, mirando. Oh sí, parece que de acuerdo a las noticias de hoy ha ocurrido una señal más acerca de la segunda venida. Qué bueno, Cristo viene pronto y te quedas ahí tranquilito. No, es tiempo de urgencia, de dejar saber a otros que el plan de salvación es para ellos. Que Cristo lo está llamando a venir y encontrar salvación. Amén. Amén. El Rey que viene cerca está. Queridos amigos y hermanos, no sea que las cosas, las demandas de la vida que tenemos en este momento, no sé cuáles son las demandas de su vida en este momento. No sé si está preocupado por pagar una deuda. Si pensó en deuda en este momento, olvídese de ella. Piensa en Jesús. No sé cuál problema está enfrentando, pero debemos vivir cada día con los ojos puestos en Cristo Jesús. Porque el tiempo se acerca. Se cerrará la puerta de gracia, el tiempo de misericordia, igual como se cerró en el tiempo de Noé. Y debes de estar preparado, preparada. Te invito a buscar en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios hasta el versículo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y ahora, versículo 3. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué debemos hacer? Somos hijos de Dios. Tenemos esa esperanza de salvación en la segunda venida de Cristo Jesús. Si así somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que debemos purificarnos así como Él es puro. Recordando que sin Cristo Jesús nada podemos hacer, pero juntos con Él todo es posible. Así que si usted puede examinar su vida en este momento y usted puede determinar con la ayuda de Dios de que haya una cosa o más de una cosa que está en su vida que no debe de estar ahí, es tiempo de purificarse. Es tiempo de buscar a Dios con todo su corazón. Amén. Amén. Yo recuerdo una persona que estaba tan agradecido de Dios, el plan de salvación,
y escuchó que Dios tenía calles de oro, mansiones para sus hijos. Y él estaba tan agradecido, se sentía como que no era digno de esas cosas. Y le dijo: Señor, yo no quiero mansiones, me das una casita pequeñita, un lugar no muy grande, pequeñito, porque yo no merezco algo así. Queridos amigos y hermanos, si tú eres hijo de Dios, todo te pertenece. Y Dios no te va a poner en una cosita pequeñita, un lugar pequeño. Ese no debe ser el enfoque de nosotros. Pero Dios nos ama, la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 17, como ama a su propio Hijo. Grande es el amor de Dios por ti y quiere salvarte. Te invito a que le permitas salvarte. Vamos a leer el último pasaje que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 en el versículo 11. Romanos capítulo 13 y versículo 11 dice la palabra de Dios hasta el versículo 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Amén. Andemos honestamente como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidia. Mas vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Alabado sea Dios. Te pregunto, ¿quieres estar en el lado de Cristo Jesús? ¿Quieres vivir como Noé? Te invito a colocarte de pie. Si tu deseo es estar preparado para la segunda venida de Cristo Jesús. Si es tu deseo decirle: Señor, yo no quiero vivir como aquellos que vivían en el tiempo de Noé, que estaba consumido con comida y bebida, casándose y dándose en casamiento, que sus pensamientos eran continuamente mal. Yo quiero ser un hijo de Dios, quiero ser hija de Dios, quiero ser purificado. Alabado sea Dios por estas decisiones. Y esto es serio, hermanos. Jesús está buscando personas que desean ser salvos. Y la Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Busca a Dios con todo tu corazón y serás salvo. Alabado sea su santo nombre. Vamos a orar en este momento. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, grande, enormemente grande es tu amor y tu misericordia. Alabamos a tu santo nombre. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, y te pedimos que se cumpla tu promesa registrada en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda iniquidad. Límpianos, Señor, purifícanos, ayúdanos a cooperar contigo para purificar nuestras vidas y vestirnos de Cristo Jesús. Te pedimos que tu nombre sea glorificado en nosotros. Ayúdanos a entender cómo podemos cooperar contigo para ayudar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a otros a conocer del plan de salvación y del pronto regreso de Cristo Jesús. Te pedimos estas bendiciones en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Aquellos que nos acompañan en televisión, en diferentes partes del mundo, te invitamos a que hagas la misma decisión. Te invitamos a buscar a Cristo Jesús con todo tu corazón. Y si haces esa decisión, envíanos un mensaje, porque queremos alabar a Dios. Que Dios les bendiga.
De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Consideren las palabras de los discípulos. En primer lugar, dice que ellos estaban ahí cerca del templo y los discípulos quisieron mostrarle a Jesús las piedras enormes. Son enormes las piedras. Tuve el privilegio de estar en Jerusalén. Vi parte de lo que llaman la muralla de Lamento. Y ahí tienen unas piedras enormes que aún en estos días no entienden cómo fue que las colocaron y cómo las llevaron a ese lugar, porque son enormes. Y de acuerdo a la Biblia, las piedras no se cortaron en el lugar, se cortaron en otro lugar y se llevaron a ese lugar. Y esta momento. Yo sé que ya hemos orado, pero yo quiero pedirles a ustedes que nuevamente nos acerquemos a Dios en oración para pedir su bendición, porque al estudiar la palabra de Dios necesitamos el Espíritu Santo. Así que yo me voy a arrodillar, les voy a pedir que se queden sentados y pueden orar por su servidor y por ustedes. Vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Amante Padre, gracias Señor por tu infinito amor. Nos acercamos a tu trono de gracia en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo me echo a un lado, me entrego en tus manos. Te ruego que tu Espíritu Santo sea derramado. Te rogamos una bendición para todos aquí presentes y todos que nos acompañan en diferentes partes del mundo. Te rogamos que tu nombre sea glorificado. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Cristo Jesús estaba con sus discípulos en un lugar especial. Un lugar que para ellos era motivo de orgullo. Así que los discípulos en el libro de Mateo capítulo 24, en Mateo 24 Jesús hace una declaración en el versículo 35 al 39. El título del tema, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Mateo capítulo 24, 35 al 39 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron o no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Jesús hace una declaración acerca de su segunda venida. Y le pinta un cuadro a ellos de cómo serán las condiciones del mundo en los días finales de su venida. Y hace una declaración acerca de los días de Noé. Pero vamos a mirar el contexto de estas palabras de Cristo Jesús. Y para eso tenemos que
regresar otra vez a Mateo 24, ahora comenzando en el versículo 1. Vamos a leer versículos 1 al 3. Jesús, con sus discípulos, como mencioné, estaban en ese lugar especial, motivo de orgullo para los judíos, y noten lo que ocurrió, versículo 1 al 3. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto?